Bienvenidas y bienvenidos a su canal Psicoayuda Guatemala. Les saluda Yadira Monterroso. Seguimos con la lectura del libro de la doctora Mary Frances Irigoyen, Mujeres maltratadas, mecanismos de violencia en la pareja. Continuamos en la página 62 con el tema el estrés postraumático. La persistencia del vínculo de dependencia se prolonga, incluso cuando ya ha desaparecido la situación de condicionamiento. Cuanto más perdura dicha situación, menos quiere la persona liberarse. Se encuentra atrapada entre dependencia y violencia, y la situación desemboca en ocasiones en una verdadera muerte psíquica. Las mujeres víctimas de violencia en su pareja, como cualquier persona expuesta a traumas repetidamente, pueden presentar durante mucho tiempo después de la separación trastorno de estrés postraumático. Las personas traumatizadas presentan un elevado nivel de actividad mental y física, lo que se traduce primero en trastornos ansiosos. Puede tratarse de una ansiedad fluctuante, acompañada de un sentimiento permanente de inseguridad y accesos de angustia comparables con ataques de pánico. También se observa en estas personas dificultades para conciliar el sueño. Tienen un sueño ligero y el menor ruido provoca un despertar angustioso. Sufren pesadillas donde se escenifica el pasado. Pero el síntoma principal se manifiesta en reviviscencias ansiosas del trauma. Se trata de una repetición de la experiencia casi alucinatoria y fugaz. Basta con entrever una silueta en la calle, una conversación que recuerde el contexto traumático, para que la persona se suma en la misma angustia que experimentó durante el trauma inicial. Esto ocasiona un incremento de la vigilancia y la evitación de todo lo que recuerde, de cerca o de lejos, el acontecimiento traumático. Como no se puede escapar de esas evocaciones traumáticas, la huida mental ocasionará una escapatoria. Por eso, con frecuencia, las personas traumatizadas presentan una indiferencia ante los acontecimientos y a las personas que se tomará por fatiga. Estas perturbaciones están relacionadas con disfunciones en varias estructuras cerebrales, consecuencia directa de los mecanismos fisiológicos del dominio. La desregulación cerebral que se observa en el estrés postraumático se ha estudiado ampliamente en animales de laboratorio, pero el tratamiento de los pacientes que sufren estos trastornos es complejo y requiere múltiples enfoques. Capítulo 3. ¿Quiénes son los individuos violentos? Las mujeres violentas. La violencia carece de sexo. Las mujeres también saben ser violentas y cuando pueden utilizan igual que los hombres los instrumentos del poder. Si hubiera alguna duda, bastaría con recordar las fotografías de la soldado estadounidense Lindy England, donde aparecía con un prisionero atado con una correa. Otros sucesos nos describen a mujeres perversas que sin escrúpulos se unen a su cónyuge para maltratar a sus hijos. Desde hace varios años, grupos de defensa de los derechos humanos y padres denuncian la violencia que ejercen algunas mujeres contra su compañero. Sus argumentos serían que éstas pueden ser tan violentas como los hombres y que, en particular, son igual de capaces de lanzar objetos, amenazar y golpear. Así, por ejemplo, un estudio realizado por la asociación Father Care señala que cada año 100.000 hombres adultos serían objeto de malos tratos, ya sea por su parte
de la esposa en las parejas heterosexuales o por parte de su compañero masculino en las parejas homosexuales. Un estudio norteamericano iniciado por Susan Steinmetz en 1978 proporcionó la cifra de 250,000 maridos estadounidenses golpeados por sus mujeres, pero se trataba de una explotación a partir de una encuesta realizada con 57 parejas. Dentro de 4 hombres se autoproclamaban víctimas de violencia por parte de su compañera. En 1997, un estudio llevado a cabo por la Unidad de Medicina Forense del Centro Hospitalario Hotel Dieu arroja la cifra de entre 3 y 5% de los hombres maltratados que acudían a consultas por violencia conyugal. No obstante, cabe pensar que estas cifras son estimaciones a la baja, porque por una parte los hombres más que las mujeres tienen dificultades para confesar su situación y presentarse como víctimas, y por otra parte las cifras solo tienen en cuenta los hechos de violencia física, y las mujeres sobre todo ejercen violencia psicológica contra sus compañeros. Existen pocos estudios sobre el tema, es porque los hombres se avergüenzan de ser víctimas de una mujer y prefieren callarse, y cuando se atreven a hablar, por lo general no les creen. No es tan fácil presentar declaración e interponer una denuncia ante policías incrédulos. Asimismo, debido a su menor fuerza física, la violencia física de las mujeres posee consecuencias menos dramáticas que la ejercida por los hombres. Las mujeres golpean con las manos desnudas y con una frecuencia mucho menor, empleando objetos contundentes. Tras 20 años de matrimonio, Charles abandona el domicilio conyugal por los golpes que recibía de su mujer, Sylvaine. Cuando acude a la policía, tiene la ropa desgarrada, un enorme hematoma en el rostro, un corte en el costado y el cuerpo cubierto de arañazos. La violencia de su mujer se inició transcurridos unos años de matrimonio, cuando Charles se residía temporalmente en el extranjero por motivos laborales. Inició una relación con una mujer que le hizo chantaje con una paternidad. Cuando Sylvaine se entera, se reúne con su marido y empieza a montarle escenas y a pegarle. Charles, al sentirse culpable, no se defiende. Después seguirá pegándole regularmente hasta que él solicita el divorcio. El informe psiquiátrico concluye que Charles no presenta patología alguna, pero que, en cambio, Sylvaine, que tiene personalidad paranoica, sufre una neurosis histérica grave. Esta circunstancia perturba enormemente su vida relacional. Según el especialista, el egocentrismo es caricaturesco, acompañado de una posesividad afectiva que le conduce a no tener en cuenta al otro y se mantiene centrada en su propia persona. La esposa no es en absoluto consciente de sus trastornos y por el contrario se presenta como víctima. Varios años después de la separación, la justicia no se ha pronunciado todavía, ya que Sylvaine ha apelado todas las sentencias judiciales. A pesar de un dictamen psiquiátrico abrumador, los jueces continúan hablando de situación conflictiva. No obstante, la mayor parte de las veces, la violencia física de las mujeres es reactiva. La mayoría de las que han matado a su cónyuge lo han hecho en un contexto de protección o de legítima defensa ante las violencias de las que estaban siendo víctimas. Mientras mi marido se preparaba para golpearme por enésima vez, quise llamar a la policía, pero trató de impedírmelo. Entonces le golpeé con el auricular del teléfono.
Sangró mucho y tuve mucho miedo, me sentí muy culpable y tuve más miedo porque aún obtuvo un certificado médico y me dijo que a partir de entonces no podría quejarme más porque diría a todas partes que la violenta era yo. Como ya hemos subrayado, mientras que los hombres utilizan fácilmente la violencia física para dominar y controlar a su compañera, las mujeres emplean con mayor frecuencia la violencia perversa y la manipulación. Expedición de un certificado de embarazo falso para detener a un hombre, chantaje recurrente amenazando con el suicidio o falsas acusaciones de tocamientos sexuales a los niños. Cuando una mujer insulta a un hombre, la descalificación se realiza la mayor parte de las veces feminizándolo. Impotente, marica, eres muy poca cosa, maricón. Si bien es cierto que hay hombres violentos o violentados por su compañera, el fenómeno no tiene en absoluto las mismas proporciones que en el caso de las mujeres. En 98% de los casos de violencia, el autor es un hombre, sin negar la violencia física o psicológica de la que pueden ser víctimas algunos hombres. Es necesario situar los datos en perspectiva para comprender la desigualdad en el reparto de la violencia de pareja. Además, por razones culturales, los hombres víctimas de violencia encuentran más recursos en el exterior y consiguen liberarse de la relación con mayor rapidez. Es cierto que pueden ser maltratados por su mujer, pero corren menos peligro de perder su identidad, ya que en el exterior se les continúa valorando en tanto que hombres. Por otra parte, los hombres suelen tener la posibilidad material de marcharse con mayor frecuencia y esto propicia que, por lo general, permanezcan menos tiempo con su compañera. ¿Qué hay de la figura de la arpía o de la mujer perversa? Sonia lleva 10 años casada y ya no quiere a su marido. Si sigue con él es porque teme la inseguridad material y, con 40 años, desearía tener un hijo. Mi marido solo me interesa por su esperma. Al mismo tiempo busca a otra persona por internet y dice claramente que su búsqueda se realiza en función de criterios materiales, buenos ingresos, buen nivel social y buen genitor. Con su marido hace lo mínimo. Ha dejado de hablarle y evita al máximo comer con él. En ocasiones lo trata con rudeza, pero ¿por qué es demasiado blandengue? Me saca de mis casillas y le agrede verbalmente. Está claro que existe, como vemos gracias al ejemplo de Sonia, no obstante, hay que desconfiar, porque para disculparse muchos hombres suelen describir la manipulación sentimental o emocional de su compañera como una maniobra recíproca a su violencia, o bien acusan a su mujer de haber provocado la violencia con su comportamiento. El hombre es maltratado por una mujer que no le respeta o ésta se ha vuelto violenta a fuerza de haber sido tiranizada. Algunos hombres se consideran víctimas porque durante un proceso de divorcio su mujer ha intentado sacarles una sustanciosa pensión alimentaria y porque exige la custodia de los hijos. En el caso de ciertas mujeres avinagradas, cabría preguntarse si simplemente no se habrían agriado por años de sumisión conyugal. Puede suceder que el hombre víctima de violencia de su compañera presente un trastorno de personalidad o un funcionamiento masoquista, pero es algo excepcional. Pierre lleva 10 años casado con Jenny. Reconoce que ha elegido a una mujer con un carácter tan fuerte es porque él posee un lado infantil marcado. Ella es firme, autoritaria. En cambio, él siempre está cansado, es más o menos depresivo y siente poca autoestima.
Poco a poco se ha ido encontrando excluido dentro de su propia familia e incluso su propio hijo le minusvalora. La mayor parte de las veces, igual que ocurre con los hombres violentos, la violencia de las mujeres constituye un instrumento de dominación. De hecho, en esas parejas se produce una inversión de los roles tradicionales. La dominante es la mujer y el dominado es el hombre. La mayoría de los hombres maltratados por su compañera son hombres que no presentan ninguna patología particular, aunque poseen la característica de no ser machistas en absoluto. Además, contrariamente a los hombres violentos, no recriminan a las mujeres en general. Se limitan a decir que tienen problemas con su mujer. Las mujeres violentas presentan, en la mayor parte de los casos, una personalidad borderline, estado límite, con todas las características que describiremos más adelante. Vincent conoció a Patricia cuando su matrimonio estaba pasando una crisis. Se divorció y se fue a vivir con ella. Enseguida, Patricia reprochó a Vincent que pagara una pensión alimentaria demasiado elevada a su anterior mujer. Quería que dejara de pagar para que pudieran tener un nivel de vida mejor. Esto provocaba discusiones violentas durante las cuales Patricia profería insultos contra la anterior mujer de Vincent y sus hijos. «Tus hijos son un desastre, unos maleducados». Como Vincent se negaba a sacrificar a su familia, ella se irritaba y después trataba de agredirle físicamente. Así le lanzó una lámpara en la cabeza y otro día le persiguió con un cuchillo de cocina. De momento, Vincent se contenía y no respondía, pero se daba perfecta cuenta de que faltaba poco para que la relación se transformara en una crónica de sucesos y saliera en la portada de los periódicos. La violencia de Patricia la mayor parte de las veces consistía en insultos, descalificaciones o ataques a la virilidad de Vincent. Se quejaba de la escasa frecuencia de sus relaciones sexuales. «No eres más que un homosexual reprimido». También le reprochaba que no la dejara embarazada. «Soy violenta porque no me haces madre». De modo progresivo fue alejando a Vincent de su familia y amigos, porque no son personas recomendables. Tampoco se lo presentaba a sus amigos porque no está a su altura. Vincent explicaba su tolerancia por el hecho de que la violencia de su compañera no era directa. Siempre conseguía demostrarle durante sus discusiones que él veía mal las cosas y le ensaltaban las dudas. Cuando una conversación derivaba en insultos, pensaba: «Solo son palabras, no es nada grave, ya parará. Pongo a prueba mi capacidad de resistencia». También afirmaba que se sentía responsable de estos deslices y estaba convencido de que Patricia, a pesar de todo, era la mujer de su vida. A priori, Vincent no representaba ninguna patología particular. Era un hombre firme y tranquilo que ejercía una profesión técnico-comercial. De su infancia, sabemos que su padre se ausentaba con frecuencia y en ocasiones se mostraba verbalmente violento en casa. Su madre no trabajaba. Vincent conoció a su primera mujer a los 17 años y enseguida se fue a vivir con ella, pero se aburría. Afirma que durante una buena temporada hizo tonterías, alcohol, drogas, deportes peligrosos, sexo y grandes coches. Ahora se había tranquilizado y se sentía responsable. Con Patricia no se aburría, valoraba su inteligencia y su carácter firme. Tras unos cuantos insultos más, Vincent quiso abandonar a Patricia. Después ella le metió el miedo en el cuerpo, ya que juró vengarse con los niños y amenazó con irlos a buscar a la salida del colegio.
Al principio resistió a pesar de los mensajes injuriosos en su contestador. Ella la amenazó con revelar a los hijos de Vincent todas las vilezas que su padre había cometido antes de que nacieran y suicidarse después. A continuación, anunció que estaba embarazada y que él era un canalla por no ocuparse de ella. Al día siguiente, llamaba presa del llanto para decirle que estaba perdida sin él y que había decidido someterse a psicoterapia. Vincent tenía miedo de acabar cediendo ante sus presiones. Sabía perfectamente que el hilo no se había roto y que, aunque la violencia de su relación no era aceptable, seguía queriéndola. ¿Qué quiere decir de la relación de Vincent y Patricia? Vincent es un hombre que lucha contra la depresión latente mediante la búsqueda de excitaciones exteriores. Funciona en la dependencia primero de las drogas y después de las sensaciones fuertes que le procura una relación con Patricia. Le resulta difícil abandonarla, ya que siente que correría el peligro de caer en un abismo depresivo. Por eso no se puede hacerlo solo. Necesita un apoyo psicoterapéutico. No está resentido con Patricia, sabe que perfectamente que ella, igual que él, es víctima de su historia familiar. Ella también habría sufrido la violencia de su madre. Sin negar la realidad de la violencia de las mujeres, hay que procurar que no sirva para desacreditar a las mujeres que son víctimas de violencia, un fenómeno sin punto de comparación, como se ha subrayado en numerosas ocasiones. Los hombres violentos. Los peores tiranos son los que saben hacerse querer. Spinoza. Cabe preguntarse por qué los comportamientos violentos son indiscutiblemente más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Para responder a esta pregunta se ha propuesto distintos modelos. Los primeros estudios sobre la violencia doméstica trataron de determinar una base neurológica de los comportamientos violentos y se buscó en vano una localización cerebral específica de la violencia. Desde luego, se sabe que en el sistema endocrino un nivel elevado de testosterona, la hormona masculina, puede conducir a la violencia y que los neurotransmisores cerebrales, como la serotonina, también desempeñan un papel. No obstante, ninguna hipótesis biológica puede explicar por qué los hombres violentos lo son únicamente con su pareja íntima y, en la mayor parte de los casos, nunca fuera del hogar. Según los partidarios de la sociobiología, la violencia contra las mujeres solo sería una estrategia de dominación inscrita en los genes del hombre, destinada a garantizarle la exclusividad de las relaciones sexuales y la reproducción. Si seguimos esta teoría un tanto estrafalaria, no se entiende por qué no todos los hombres son violentos. Las feministas se han dedicado a analizar el contexto social que permite el maltrato a las mujeres. Según ellas, la sociedad prepara a los hombres para desempeñar un papel dominante y si no lo consiguen de forma natural, intentarán hacerlo por la fuerza. Para ello, la violencia sería un medio, entre otros, de controlar a la mujer. Al principio, un niño pequeño no es más agresivo que una niña, pero su socialización en el colegio, en las actividades deportivas, se acompaña de una iniciación a la violencia, mientras que la violencia de los niños se acepta e incluso se valora. Defiéndete si eres hombre. A las niñas se les enseña a evitarla. Cuando son peleonas, se dice que son niños frustrados. La socialización basada en el aprendizaje de los roles sexuados concede a los hombres una posición de poder y de autoridad. A las mujeres se les atribuye comportamientos típicamente femeninos,
como la dulzura, la pasividad, la abnegación, mientras que los hombres serían fuertes, dominadores y no expresarían sus emociones. Como muestra Pierre Bourdieu, todo lo que es valeroso, respetable, digno de admiración es de orden masculino, mientras que lo débil, despreciable e indigno pertenece al registro femenino. Sin embargo, la explicación sociológica tampoco es suficiente, puesto que la mayoría de los hombres no son violentos. En cambio, parece ser que un porcentaje importante de los hombres denunciados por violencia contra su compañera habrían sufrido malos tratos en su infancia. Desde 1990, muchos estudios han sacado a la luz una correlación clara entre los psicotraumas sufridos durante la infancia y determinados trastornos de personalidad. Más concretamente, veremos en el siguiente capítulo que los hombres violentos en su mayoría poseen una personalidad borderline y antisocial. Algunos especialistas asocian además la personalidad borderline a la violencia conyugal. Al nacer, el cerebro no está construido de forma definitiva. Experiencias traumáticas precoces pueden alterar el equilibrio cerebral. Por eso los malos tratos y los abusos sufridos durante la infancia, o bien una conmoción intensa que haya desembocado en estrés postraumático, puede modificar el equilibrio del sistema nervioso. Se observa el mismo fenómeno en las mujeres, pero resulta mucho menos frecuente que en los hombres. Cuando ellas han sufrido malos tratos o abusos sexuales en la infancia, puede suceder que recurran a la violencia, pero la mayor parte de las veces, como consecuencia de tales traumas, han perdido los límites y son más vulnerables ante una agresión. Por consiguiente, podemos avanzar que los traumas infantiles, al debilitar a la persona y al modificar su personalidad, tienen como consecuencia una mayor permeabilidad a la presión social. A pesar de todo, no debe extraerse de ello la conclusión apresurada de que los hombres son violentos únicamente como reacción ante una violencia sufrida en la infancia. Hay que desconfiar de una simplificación de este tipo. No todos los hombres violentos han sufrido traumas en su infancia. Cuando se da el caso, es importante reconocer en ellos las secuelas y marcas que ha podido dejar una infancia dolorosa, pero esto no los convierte ipso facto en enfermos o monstruos y no les libera en absoluto de la responsabilidad de sus actos. Es cierto que una infancia difícil o carencias afectivas suelen ser propias de hombres violentos. Sin embargo, su malestar no debe constituir una excusa para destruir a su compañera, sino al contrario, una razón para iniciar una psicoterapia. Otro ángulo de enfoque se fundamenta en la teoría del aprendizaje social. Según esta teoría, los comportamientos violentos se adquieren por observación de los demás y se mantienen si son valorados socialmente. Cuando un hombre ha sido criado por un padre violento, se ha modificado su organización intrapsíquica hasta que el recurso a la violencia forma parte de un modo de funcionamiento. Adoptará la costumbre de reaccionar con violencia cada vez que necesite aliviar tensiones internas o valorarse. Después, si sus actos violentos no reciben sanciones, no habrá motivo para dejar de reproducirlos. Y por supuesto, esto es lo que sucede. Basta con dejar hacer una vez para que la costumbre se mantenga. Si seguimos de este modelo, no podemos dejar de preocuparnos por la importancia de la pornografía en la educación de los jóvenes. La pornografía lleva al extremo de los roles masculinos y femeninos. En ella el hombre es forzosamente agresivo, la mujer pasiva y sumisa, y se banaliza la agresión sexual y la violación. En la pornografía, el sexo es sexismo. Sin embargo, una encuesta reciente ha revelado que una gran mayoría de jóvenes realiza el aprendizaje sexual mediante películas pornográficas.
Me parece que estos enfoques distintos no son antagónicos, sino complementarios y todos deben ser tomados en cuenta. Ningún factor considerado de forma aislada basta para explicar por qué un individuo es violento. Ciertamente, un trauma infantil puede crear por el estrés postraumático una predisposición a la violencia que se verá intensificada o no por el contexto social y cultural de la persona. De modo general, incluso parte de los traumas, la personalidad de un individuo está influida por su educación y su entorno social. Por eso, actualmente en nuestra sociedad occidental encontramos pocas patologías neuróticas y muchas patologías narcisistas, que comentaremos en el capítulo siguiente. Veremos que esto influye en las modalidades de violencia conyugal, tal como se presenta actualmente. La debilidad de los hombres, la desresponsabilización. Todos los hombres violentos tienden a minimizar sus actos, a buscarse causas externas. En particular, suelen considerar responsable a su compañera, contrariamente a las mujeres víctimas que en general buscan más una explicación psicológica interna a la aparición de la violencia en su compañero. No obstante, a pesar de lo que asegura el hombre, no es un comportamiento preciso de su compañera lo que provoca su furor, sino que utiliza ese pretexto para justificar la ira, los insultos, los gestos agresivos. Todos los relatos de las víctimas describen a unos hombres que se vuelven irritables sin motivo aparente. Están de mal humor, se quejan de haber dormido mal, de tener preocupaciones y buscan una oportunidad para justificar su irritabilidad. La intensidad de la tensión va en aumento hasta llegar a la violencia verbal y después física. Estas causas exteriores que aducen son muy estereotipadas. Puede ser el estrés, estar nervioso por preocupaciones económicas, una provocación por parte de su mujer, ella ha provocado su ira. Y en este caso la agresión se asemeja, por lo tanto, a un correctivo. Otra excusa que alegan puede ser el respeto de las reglas religiosas o costumbres culturales. El hombre es la cabeza de la familia y la mujer debe obedecerle. Por último, otra excusa esgrimida con frecuencia por los hombres, pero también por interventores externos, es el alcohol. Es cierto que las conductas agresivas relacionadas con el alcohol son muy frecuentes, ya que en la población general los actos violentos cometidos bajo los efectos del alcohol están presentes en más de la mitad de los homicidios. Las cualidades desinhibidoras del alcohol han inducido a los psicoanalistas a decir que el superyo es soluble en alcohol. Ahora bien, el alcohol no es lo que provoca directamente la violencia, solo permite la liberación de la tensión interna que hasta entonces estaba contenida, lo que creaba una sensación de omnipotencia. Alcoholización no debe ser sinónimo de desresponsabilización. Además, es necesario precisar que no todos los alcohólicos son violentos y que los alcohólicos rehabilitados pueden seguir siéndolo. Todos esos hombres que justifican su comportamiento alegando una pérdida de control saben moderarlo en sociedad o en lugar de trabajo. La mayoría de ellos son difíciles en pareja. Sin embargo, no presentan ni dificultades particulares en su vida social, ni un trastorno psiquiátrico evidente. Todo sucede como si el hecho de polarizar sus dificultades en el marco de la pareja les permitiera observar la vida social. La sociedad sigue esperando de los hombres que desempeñen un papel dominante. Ahora bien, si se sienten incompetentes o impotentes, pueden tratar de compensar esta debilidad mediante comportamientos tiránicos, manipuladores o violentos en privado. Por descontado,
no lo confesarán abiertamente. La negación para ellos constituye un medio de escapar de la vergüenza y la culpabilidad, pero también es un medio de no ver su debilidad interna. Necesitan mantenerse en la omnipotencia mediante la manipulación y la mentira en el caso de la necesidad. Como no quieren ser responsables obligatoriamente, es culpa del otro. Se ponen a salvo y devuelven el problema presentándose como víctimas. A falta de excusas externas creíbles, saben suscitar comparación en el otro contándole su infancia desdichada, como ya hemos visto. A las mujeres les cuesta aceptar esta desresponsabilización, ya que negar el sufrimiento que están viviendo constituye un ataque suplementario. Como ya hemos visto, prefieren cargar solas con la responsabilidad que su compañero no asume. Los hombres psicológicamente débiles. Los fallos narcisistas, una escasa autoestima, son lo que fundamenta el comportamiento de los hombres violentos. Su debilidad y su sensación de impotencia interna son los que les impulsa a querer controlar y dominar a sus compañeras. Esperan de ellas como un niño puede esperar de su madre, que aligeren el peso de sus tensiones, que alivien sus angustias. Como no lo consiguen, aparecen como enemigos y les responsabiliza de todo lo que va mal. Esos hombres temen verse invadidos por una angustia de aniquilamiento y el acto violento funciona en ellos como protección para su integridad psíquica. El control sobre el otro en el exterior viene a suplir su falta de control interno. Para estos hombres, la violencia es un paliativo que permite escapar de la angustia y también al miedo. Miedo a enfrentarse a los afectos del otro, miedo a enfrentarse a los afectos propios. Mi marido se mostraba violento cada vez que se encontraba en posición de vulnerabilidad. Cuando me quedé embarazada, yo no quería que tuviera al niño. En lugar de decírmelo claramente, se mostró desagradable, me rechazó, hasta que yo misma no estaba segura de estar o de desear ese embarazo. Después me agotó, soltando invitaciones sin tener en cuenta mis dolores de vientre. Cuando finalmente acabé abortando, permitió que fuera sola al hospital. De regreso volvió a mostrarse encantador. Después de separarnos, descubrí que sus otras fases de violencia se correspondían con los momentos en que me engañaba o tenía ganas de hacerlo. Los incesantes reproches que me hacía le desembarazaban de la culpa y justificaban su engaño. La angustia del abandono y la dependencia. Su tensión interna está relacionada igualmente con su miedo infantil a ser abandonados. Por lo tanto, cualquier situación que evoque una separación suscita en ellos un sentimiento de miedo e ira. Esto les vuelve desconfiados, irritables y celosos, y responsabilizan a la mujer de su malestar interno. La angustia del abandono solo se contiene mediante un control permanente de su compañera y después puede estallar en un ataque de celos ciego y devastador. Además, esto constituye un círculo vicioso, ya que al descargar las tensiones de su compañera, están creando las condiciones para que ella los abandone, pero al mismo tiempo no pueden separarse de ella. Esto propicia los comportamientos cambiantes que ya hemos descrito. La finalidad de su comportamiento violento en ciertos momentos es mantener en su sitio a la mujer, de modo que no se sientan dependientes de ella en lo afectivo. En cambio, en otros momentos, aterrorizados por la idea de ser abandonados, intentan obtener el perdón e inducen en su compañera un comportamiento reparador. Cabe preguntarse por qué los hombres temen más que las mujeres ser abandonados. El mismo fenómeno se produce tras la separación.
Cuando estos, incapaces de estar solos, se las arreglan para encontrar rápidamente otra mujer, mientras que las mujeres luchan por lograr su independencia. A la mayor parte de los hombres les cuesta estar solos. La relación funcional. Muchos hombres no conocen la lógica distinta que permite una relación sana. Buscan la fusión con su compañera. Por temor a ser abandonados, establecen una relación donde los dos son uno solo, sin espacio para respirar, sin posición de distanciamiento. Mi marido no vive el amor compartido, sino la posesión. No existen límites entre él y yo. Intenta amargarme con él, captarme. No soporto esa indiferencia sobre mí, esa influencia, y entonces me pongo en tensión. El hombre violento percibe alternativamente a su compañera como inexistente y por lo tanto no hay motivos para tomarla en consideración, o bien como excesivamente avasalladora y en este caso la critica, la rebaja. Atrapados entre el miedo a la proximidad y a la intimidad y el miedo a ser abandonados, estos hombres albergan en su interior un sentimiento de impotencia que les conduce a ejercer su poder en el exterior sobre su compañera. Todo es un problema de distancia, demasiada proximidad les inquieta porque la perciben como un riesgo de engullimiento, mientras que una excesiva distancia reactiva su miedo al abandono. Por consiguiente, para sentirse bien, es preciso que puedan controlar en todo momento a qué distancia de ellos debe mantenerse su compañera. Confunden amor y posesión. Ahora bien, el amor no es posesión, sino intercambio y reparto. Cuando un hombre dice a una mujer, te quiero toda para mí, puede expresar deseo, pero también puede ser, me perteneces y no existes sin mí. Y en ese caso, si ella se aleja, corre un elevado riesgo de ser castigada. La pasión es, en esos casos, una coartada para justificar el desliz de la violencia. Soy como un tutor para mi marido. Le permito crecer. Se ha enroscado alrededor de mí como una hiedra y poco a poco me ha ido asfixiando. En estas relaciones funcionales, donde los dos miembros de la pareja se perciben como un todo, el menor cambio en uno pone en peligro a la pareja y el miembro debilitado se esfuerza, recurriendo a la violencia si es necesario para restablecer el equilibrio que se ha visto comprometido. Cuando en una pareja la mujer misma mima al hombre, puede afirmarse casi con toda certeza que la llegada de un niño pondrá en peligro el equilibrio psíquico de este último y en ocasiones le llevará a reaccionar con comportamientos violentos. Si la mujer parece excesivamente funcional con su hijo, el hombre puede sentirse frustrado e intentar recuperar el poder por todos los medios. El poder aprendido. La trayectoria de los niños es distinta de la que siguen las niñas. Desde el nacimiento confiere más valor pertenecer al sexo masculino. Además, en determinados países siguen liberándose de las niñas al nacer. Para muchos, la masculinidad es la capacidad de imponerse, defender los derechos propios, de ser valiente y fuerte. Esto se transmite al terreno del poder, la dominación, la posesión y el control. La sociedad prepara a los chicos para desempeñar un rol dominante. Sin embargo, cuando se alejan de las faldas maternas, toman conciencia de que son impotentes en el mundo exterior. Se habían creído que lo eran todo y comprueban que son bien poca cosa. Además, no pueden mostrar su vulnerabilidad, ya que les han censurado las expresiones de debilidad como las lágrimas.
Cuando las mujeres se sienten desbordadas por la presión, les queda la posibilidad de llorar, de pedir ayuda. En cambio, ante su impotencia, los hombres que se supone que son fuertes, firmes, no suelen tener más recurso que la ira o los celos, ya que son las únicas emociones que no han aprendido a controlar. Nuestra sociedad ensalza la eficacia y el éxito. Hay que ser el mejor y todo está permitido para conseguirlo. Por eso, se espera que un hombre se muestre agresivo en determinadas circunstancias, con el pretexto de la competitividad. En ciertas profesiones se aprende a ser cínico y se valora al directivo que carece de sentimientos. En un mundo consagrado a los resultados, no es de buen gusto mostrar vulnerabilidad. Si bien la mujer debe ser femenina, el hombre por su parte está obligado a someterse a los códigos de virilidad. Según Christopher de George, la virilidad se mide precisamente con la vara de la violencia que uno es capaz de ejercer contra otros, sobre todo contra quienes están dominados, empezando por las mujeres. En ocasiones, estos estereotipos de hombres fuertes, viriles, poderosos, resultan pesados de llevar, y algunos hombres no encuentran otro modo de ocultar sus debilidades que aplastando a quien es más débil que ellos, es decir, su mujer. No obstante, desde hace unas cuantas décadas se han modificado los esquemas tradicionales del hombre en el trabajo y la mujer en casa, y al enfrentarse a las profundas transformaciones en curso, algunos hombres se sienten en situación de inseguridad en algunas relaciones más igualitarias, por temor a perder su masculinidad. Algunos pueden vivir la asunción de la autoestima y de la autonomía de las mujeres como una desposesión, una pérdida de poder, pero también como una pérdida de valor personal y en consecuencia de autoestima. Sin embargo, como ya hemos visto, las mujeres para paliar su inseguridad interior suelen hacer demasiado. No contentas con trabajar y en ocasiones incluso lograr el éxito profesional, continuarán gestionando la vida cotidiana de la familia, ocupándose de la casa y de los niños. Si el hombre se siente demasiado debilitado y la mujer sale adelante exclusivamente bien, puede ocurrir que el hombre se sienta atacado y se vuelva violento. En un mundo que ensalza el individualismo y los resultados, hay que dar la talla y si no se consigue, hay que dar la impresión de que sí. De ahí que produzca un consumo cada vez más importante de medicamentos o drogas destinados a mejorar los resultados. La adicción constituye un medio de luchar contra la depresión y también de evitar los conflictos, sustituyéndolos por comportamientos compulsivos. Efectivamente, se está perfilando un cambio en nuestras consultas. Los hombres acuden por dificultades relacionadas con la impotencia, con el miedo a no llegar o a no estar a la altura. Tienen la impresión de aportar una carga demasiado pesada en los hombros y pueden sentir la tentación de liberarse de ella por medio de la agresividad. Según en la actualidad, los hombres se enfrentan a una enfermedad de la responsabilidad, donde domina el sentimiento de impotencia. El hombre se enfrenta a una patología de la insuficiencia más que a una enfermedad de la falta. Ante las mujeres que van asumiendo cada vez más cosas, tanto en el hogar como en el exterior, algunos hombres pueden sentir envidia. Esta envidia puede verse fortalecida y desembocar en represalias. Si la compañera se muestra demasiado benevolente, demasiado perfecta, si hace demasiado, estos mismos hombres son los que sabrán transformarse en cordero ante una mujer que sepa domarles. Estos hombres que los estereotipos
estereotipos culturales continúan describiendo como fuertes, poderosos, firmes, no se sienten a la altura ante la sociedad que siempre les pide más. Puede hablarse entonces de una dificultad vinculada a su poder aprendido. Igual que a las mujeres les cuesta salir del estereotipo de sexo débil, los hombres tienen dificultades para resistir la presión y sobre todo las frustraciones que se hace recaer en ellos. Algunos aceptan su lado femenino, otros se deprimen y otros reaccionan de forma violenta. Por supuesto, los que se ven más afectados por estos cambios de sociedad son quienes poseen una imagen grandiosa de sí mismos, es decir, las personalidades narcisistas. Su violencia puede interpretarse igual que la toxicomanía o la delincuencia, como un signo de nuestra época, donde el yo está debilitado, desestructurado por la falta de referencias educativas o valores morales. Esta violencia sería una caricatura de la afirmación de uno mismo. Para ser un luchador, se cree que hay que pegar a los demás. Hasta aquí con esta sección. En la siguiente veremos la violencia en las parejas gays y lesbianas. Nos quedamos en la lectura en la página 75. Muchas gracias por escuchar. Recuerda suscribirte, darle la campanita de notificaciones y compartir con alguien al que esta información le pueda ser de apoyo. Hasta luego, muchas gracias por escuchar.